Soy Jesús Gabriel Flores Tapia, alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema de hoy, trauma en atención prehospitalaria 2 para la materia del mismo nombre, a cargo del doctor Ian Fabio Báez Vendrell. El tema que escogí es el trauma en pelvis. Conocer la anatomía humana permite brindar un tratamiento adecuado a un paciente traumatizado. En el particular estudio de la pelvis, esta se compone por dos huesos ilíacos simétricos y un hueso sacro, que sirven para sostener el abdomen, hundiendo al tronco con las extremidades inferiores. La estabilidad de la pelvis se sustenta en dos estructuras, una anterior y una posterior. Los órganos que se encuentran dentro de la pelvis son el colon sigmoideo, el apófisis, el ciego, el recto, la vejiga, el ano, la arteria y la vena ilíaca, entre otros. El trauma pélvico es el daño o lesión que sufren los tejidos orgánicos de los huesos de la pelvis, producidos por fuerzas causales. En la imagen que tenemos se aprecia como un joven es prensado entre dos vehículos, abriéndose su pelvis como un libro. El traumatismo de pelvis puede ir desde una luxación hasta una fractura, donde pueden presentarse un cuadro de pelvis estable o inestable. Luxación de cadera. Consiste en la desarticulación de la cabeza femoral y los huesos pélvicos, en pocas ocasiones con bilateralidad. Esto se produce por un trauma directo sobre la cadera que no tiene amortiguación. La etiología. Esta se produce por un trauma directo sobre la cadera sin amortiguación de las extremidades inferiores o superiores por impacto transferido desde la pierna hacia arriba, movilizando el fémur fuera de su articulación de la cadera. Ejemplos son los choques frontales y volcaduras, caídas de gran altura o personas que tienen problemas de osteoporosis. Clasificación de las luxaciones de pelvis. Anterior y posterior. La anterior, la cabeza femoral, permanece lateral al músculo obturador externo y la posterior, la cabeza femoral, se desplaza en posición posterior al acetábulo con los músculos de la pierna en flexión. El cuadro clínico. Hay dolor y edema en la región de la luxación, imposibilidad de deambular, deformidades y si los nervios resultan dañados, partes del pie o del tobillo pueden quedar sin sensibilidad. También hay un cuadro clínico para la luxación anterior, la cual pueden observar aquí, y para la luxación posterior. El diagnóstico prehospitalario inicia con el ABCDE, considerar el mecanismo de lesión y los antecedentes del paciente, buscar otras lesiones concomitantes y determinar la condición respiratoria y cardiovascular del paciente, y así establecer la hipótesis diagnóstica. El tratamiento prehospitalario básico consiste en canalizar una vía venosa permeable, fijar al paciente en tabla rígida e inmovilizar la pelvis y las extremidades inferiores, llenando los espacios para evitar movimientos. También es importante no movilizar innecesariamente la pierna afectada. Durante el transporte al hospital, el paciente debe permanecer en reposo. El tratamiento avanzado puede ser a través de dos medicamentos, paracetamol, que nos sirve para ayudar a reducir el dolor y se aplica vía intravenosa. Aquí pueden apreciar las contraindicaciones, básicamente la hipersensibilidad al paracetamol y los efectos secundarios que son muy raros. Torolaco que se administra vía muscular y también las principales contraindicaciones es que haya hipersensibilidad a este medicamento y los efectos secundarios son alteraciones al sistema gastrointestinal. Trauma en pelvis. Se presenta cuando los huesos pélvicos sufren pérdida de la continuidad, pero no hay desplazamiento de una estructura sobre otra, es decir, no hay cambios de posición. La etiología, esto se presenta por diferentes factores de riesgo, como la edad del paciente, osteoporosis, antecedentes maternos de fractura de cadera, consumo excesivo de alcohol o cafeína, peso disminuido, fracturas previas, obesidad y tabaquismo. También puede ser por grandes impactos producidos por accidentes o caídas de gran altura. El cuadro clínico, el paciente va a presentar dolor en la cadera, ingle, músculo y o rodilla o incapacidad para caminar. El dolor se calma con reposo. No hay protuberancias o deformidades evidentes en la región de la cadera. En ocasiones se presentan hemorragias provenientes de los propios huesos fracturados. Y puede haber hematomas en la región abdominal. Diagnóstico prehospitalario. Se inicia con el ABCD, considerar el mecanismo de lesión y los antecedentes del paciente, buscar otras lesiones y determinar la condición respiratoria y cardiovascular del paciente, evaluar la estabilidad hemodinámica del paciente para evitar o tratar el shock hipovolémico hemorrágico.
Hay que observar si hay o no deformidades en la cadera, realizar la exploración física en ambos lados de la pelvis y extremidades, palpar en búsqueda de protuberancias óseas o desplazamientos de huesos, tratar de movilizar la pierna sobre el abdomen para evaluar la posibilidad de extensión y flexión. El tratamiento prehospitalario básico consiste en canalizar una vía venosa permeable, no movilizar excesivamente la extremidad del paciente y fijar a este en una tabla rígida e inmovilizar la pelvis mediante la colocación de sábanas alrededor de la pelvis y llenar todos los espacios para evitar movimientos. Durante el transporte, el paciente debe permanecer en reposo. El tratamiento prehospitalario avanzado consiste en la canalización para vía venosa permeable con solución salina, oxigenoterapia mayor al 95% y para pacientes que están en shock, administrar ácido trenaxímico y cohidroxetil almidón 6%. También es necesario realizar una intubación temprana cuando el paciente tiene una frecuencia respiratoria menor a 10 o mayor a 40, está saturando a 90% con oxígeno o a menos del 95% con oxígeno y tiene gran trabajo respiratorio. Fractura de pelvis inestable. Son aquellas en las que las fracturas coinciden con una movilidad anormal de los huesos pélvicos, como desplazamiento de huesos uno sobre otro. La etiología es muy similar a las fracturas de pelvis estables. Además, aquí hay que considerar que a mayor fragmentación de la fractura o de las piezas óseas, mayor inestabilidad de la pelvis. Clasificación por el tipo de fuerza ejercida en lesiones de pelvis. Compresión lateral. Compresión anteroposterior. Cizallamiento vertical. Cuadro clínico de la pelvis inestable. Presencia de movimientos anormales, desplazamiento y dolor óseo. Alta probabilidad de hemorragia proveniente de los grandes vasos situados en la pelvis y por lo tanto signos de shock hipovolémico hemorrágico. Dolor en la zona de la pelvis. También puede haber hematomas en la pared abdominal o pélvica, hematurias y lesiones en el tracto urinario, sangrado transvaginal abundante. En ocasiones no será evidente la hemorragia, ya que puede alojarse la sangre en la cavidad pélvica o abdominal. Diagnóstico prehospitalario. Iniciar con la valoración ABCDE, definir el mecanismo de lesión y los antecedentes del paciente, evaluación de la estabilidad pélvica en busca de movimientos anormales, desplazamiento o dolor óseo, evaluar la estabilidad hemodinámica del paciente para evitar o tratar el shock hipovolémico hemorrágico y buscar otras lesiones. Tratamiento prehospitalario básico. Fijar al paciente en tabla rígida e inmovilizar la pelvis mediante la colocación de sábanas alrededor de la pelvis y llenando todos los espacios para evitar movimientos. No movilizar innecesariamente al paciente y durante el traslado tendrá que ir en reposo. El tratamiento prehospitalario avanzado consiste en la suministración de oxígeno a más del 95%, intubación temprana, contar con la canalización vía venosa periférica con solución salinas por 2 vías y para buscar la estabilidad hemodinámica se puede aplicar al paciente ácido tranexámico y cohidroxetil almidón al 6%. En esta gráfica se puede apreciar cuál es la función del ácido y las precauciones que se deben de tener, así como las contraindicaciones y los efectos secundarios que puede tener la administración de este medicamento. De la misma forma, tenemos en esta gráfica el hidroxetil almidón al 6%, su función, sus indicaciones, las contraindicaciones y los efectos secundarios. Finalmente, las recomendaciones para el manejo. Las lesiones de pelvis se pueden producir, entre otras cosas, por una caída, una colisión vehicular o un atropellamiento. Estas lesiones son muy dolorosas y requieren de una atención inmediata, ya que puede ocasionar que el paciente entre en shock. La evaluación primaria debe de ser rápida y concisa mediante el ABCDE. Se debe colocar el acceso venoso para terapia de fluidos y suministro de medicación, además de mantener una vía venosa permeable. Fijar al paciente en tabla rígida e inmovilizar la pelvis mediante la colocación de sábanas alrededor de la pelvis llenando los espacios para evitar movimientos. No movilizar innecesariamente al paciente y éste debe permanecer en reposo durante todo el traslado y el traslado tiene que ser lo más pronto posible a un centro de trauma. Les dejo también la información bibliográfica y muchas gracias por su atención.